Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Tatiana Coach TV. Es un gusto estar aquí presente con el doctor Alexander Carranza, que enseña en la Universidad San Martín de Porres y es asesor político. Entonces estamos muy agradecidos por su visita el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. Te agradezco mucho la invitación. Cuénteme, en la situación actual, ya hemos pasado una gran crisis en diciembre, pero actualmente, ¿cómo está la posición política? De gran preocupación, porque esta es una demostración democrática, es un control de calidad si nuestras instituciones están funcionando o no. Puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Puedes ver que las instituciones están mal, o puedes ver que cara a cumplir 200 años tenemos que repensar país a partir de instituciones sólidas, a partir de requerimientos para el servicio público concretos. Y entonces yo creo que nos agarra en un momento de profunda reflexión. Ahora, el problema no es ese. El problema es, ¿tenemos la capacidad de reflexionar? Correcto. Ese es el tema, porque claro, reflexionar no es sentarse a pensar. Reflexionar es un proceso de evaluación, es un proceso de merituar qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué herramientas tenemos, bajo el control de crisis en donde nos encontramos, el control de daños políticos que tenemos, y finalmente con lo que tenemos a mano, empezar un nuevo camino, probablemente con nuevos actores y con una nueva visión de país. Claro, según lo que dice, ver cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado en estos 200 años, en este momento actual, para no hablar de debilidades, hablemos de fortalezas. ¿Qué tenemos como potencial como país para salir de esta crisis? Nuestra diversidad. Aun cuanto se ha escrito mucho respecto a, en algún tiempo, al, digamos, poco auspicioso tema de no estar integrados o ser muy diversos, actualmente consideramos nosotros, y creo que todos, que nuestra diversidad es un factor muy importante para caminar juntos. Precisamente eso nos obliga a dialogar, y esa es una costumbre que no tenemos. No, una cosa es hablar y otra cosa es dialogar, que implica una comunicación de ida y vuelta. Pero tan importante como la comunicación de ida y vuelta es el mensaje que estás emitiendo en tu comunicación. Pero el tema no queda ahí, porque el mensaje que estás emitiendo tiene que haber sido pensado para la persona que la va a recibir. Correcto, quien recibe el mensaje, ¿cómo lo está recibiendo? ¿No? Y eso implica un grado de empatía. Y en política eso es fundamental. La política, el arte de la política no es el arte de hacer campaña. Campaña la puede hacer cualquiera. La campaña es un mecanismo. Y hay especialistas que se les denomina campañeros. El tema es cuando llegas. ¿Y cómo te mantienes? ¿Y cómo te mantienes? Porque claro, esto es lo último que has dicho es tan antiguo como Maquiavelo. Es decir, yo llego a la política y tengo que saber cómo responder a mi llegada. ¿Cómo respondo? Con conductas democráticas, respondo con concertación, de manera que este es un gran reto que la política contrae cuando uno llega. Y las personas que te rodeas al momento de hacer una campaña política son exactamente distintas a las personas que vas a contar en tu despacho cuando llegues ya una vez electo. Son perfiles completamente distintos, son saberes completamente diferentes y a prestaciones, por supuesto, bien disímiles, porque son dos ejercicios completamente distintos, pero aunque te parezca mentira, estos ejercicios que son distintos no los alcanza a distinguir la persona, hombre o mujer, que llega a ostentar alguna magistratura. Correcto. En algún momento conversamos sobre la incertidumbre, ¿no es cierto? Sobre el estado de alerta que las personas tienen cuando sucede alguna crisis como la que hemos experimentado. Cuénteme un poco
¿cuál es su estrategia o cuál es su motivación para ayudar a calmar esa crisis en la política? Por ejemplo, cuando los congresistas o quienes usted asesore entran en estado de crisis. Mira, Tatiana, has tocado un punto bastante sensible y es que cuando estás en un despacho congresal, por supuesto, las personas tienen una idea de lo que es un despacho congresal y además no tan exacta. Inclusive los mismos parlamentarios no tienen un protocolo de crisis. Es decir, el gabinete de crisis dentro de un despacho congresal es muy importante porque precisamente se encarga y entra en acción con especialistas que pueden ser amigos, no necesariamente tienen que ser rentados, pero pueden ser amigos, pueden ser gente de la academia, pueden ser gente inclusive de la política misma, que se reúnen en una determinada hora, en un determinado lugar para analizar una determinada coyuntura rápidamente para lo que se denomina el control de daños. Saber si terminaste de caer o estás en caída libre y saber hasta cuándo puedes tú caer. Una vez que tienes claro ese escenario, tienes claro el control de daños, vienen ya las salidas políticas. ¿Qué es lo mejor que se podría hacer en un determinado caso? Elegir un medio de comunicación serio para salir a dar tu primera declaración y qué es lo que vas a decir. Por supuesto, quienes están preparando el discurso son precisamente el equipo de daños. Claro. Ese equipo que está experimentado y que va a redactar las líneas de acción puntuales para no entrar en contradicción con el discurso. Sin decir nombres, ¿cuál ha sido la situación más complicada que ha tenido que desarrollar o salvar en alguna ocasión? Yo te puedo decir alguna que yo recuerde con especial interés. Fue cuando el presidente Valentín Paniagua asume la primera magistratura. Antes de que asumiera la primera magistratura, Tatiana, recordarás, se había producido el apartamiento del presidente Fujimori y el Congreso, por supuesto, había declarado vacancia. Y en esas circunstancias había que designar al presidente porque acuérdate que no había vicepresidentes, entonces correspondía en línea de sucesión el Congreso asumir, pero había que hacer todo un protocolo en ese momento de acción. Hubo una evaluación, hubo un control de daños. Acuérdate que en esos momentos cada 15 minutos cambiaba un Vladivideo, cambiaba la situación política y el tema se complicaba cada vez más, las personas exacerbadas, las renuncias y bueno, fue un momento sumamente difícil porque constitucionalmente, en principio, desde el punto de vista jurídico, habían retos jurídicos y habían temas que resolver. ¿Por qué? Porque se venían los procesos más adelante, a nivel de Corte Interamericana, etc. Y había que tener un procedimiento arreglado al derecho, arreglado a la Constitución, para poder responder a esa crisis jurídicamente. Y además, responder a la crisis para que las personas sientan que su aparato estatal estaba respondiendo a una crisis seria. Y ahí es donde tuve la oportunidad de intervenir de alguna manera y ver cómo es que funcionaba un gabinete de crisis y además este gabinete en diferentes partidos. Claro. Entonces, claro, se definían hasta dónde estábamos yendo, qué es lo peor que podía pasar y las respuestas urgentes que tenían que darse, y se contrastaban estos gabinetes y se salió una respuesta. Rápidamente quisiera que me comente qué cualidades necesita una persona que haga la labor que usted hace. Bueno, en principio yo considero que para la formación de un analista es importante la observación, es importante el análisis, es importante
estar muy bien informado de la realidad nacional y especialmente internacional, porque nuestra realidad nacional funciona dentro de un contexto, y este contexto es el internacional, por algo es el mundo global. Por supuesto, es muy importante la formación académica, porque si bien es cierto, lo que se pretende con el análisis político es llegar a satisfacer en primer lugar las necesidades de un país y sobre todo el beneplácito de la población, que es a donde van a ir dirigidas las medidas. Es importante también saber que en cada consejo que uno da a su asesorado, está jugando con el prestigio de la persona, está sugiriendo medidas que podrían ser dolorosas y además no tener ningún sentido. Podríamos especular medidas populistas que tampoco tendrían ningún sentido, pero al momento de expresarlas producir algarabía. De manera que yo considero que hay un grado muy grande de responsabilidad y un compromiso con tu asesorado. No me gusta la palabra cliente, con tu asesorado, que puedas sugerir dentro de sus zapatos, o sea, nuevamente volvemos a la empatía, lo que él pueda decir y lo que pueda decir sea visto de manera natural a la población. Porque, vamos a ver, Tatiana, yo no podría sugerirte, por ejemplo, determinadas cosas que tus votantes no identificarían el mensaje contigo. Claro. ¿Pero alguna vez ha querido votar todo, dejar todo atrás? Porque la situación a veces es complicada y sus asesorados, como usted dice, tal vez no lo toman como natural, y usted ha dicho, dejo esto, me retiro. No es que haya querido dejar esto, pero sí me he sentido desalentado, porque acá hay un tema central, Tatiana, que es el tema de educación. La educación no solamente te permite ser una persona instruida, sino ser una persona criteriosa. Yo te voy a ser muy honesto. Yo he conversado con profesionales que vienen de grandes universidades y en las nacionales con estudiantes brillantes, tercio superior, quinto superior. Pero el aspecto del criterio siempre me ha preocupado mucho, porque a veces lo que necesitamos acá es una persona que tenga criterio. Lógica. Que sepa qué es el bien y qué es el mal, por el amor de Dios. O sea, claro, un buen currículum vitae es muy importante, pero si tus conocimientos no reflejan lo que eres como persona, entonces ¿cómo puedes tú sugerir un consejo a alguien? Por supuesto, siempre estos consejos van a tener que generar un grado de bienestar. Claro. Tú me puedes decir, bueno, pero a veces hay cosas malas que tú has tenido que decir. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Sí. Hablando del conocimiento de uno mismo, que va a decir, quiero jugar un pequeño juego con usted, si está de acuerdo. Por favor. Este es un juego de palabras. Yo digo una palabra y usted me dice lo primero que le viene a la mente, y así podemos conocer a Alexander como persona. ¿Ok? Ok. Ganar. Experiencia. Perder. Conocimiento. Conciencia. Línea de vida. Futuro. Presente. Perú. Amor. Excelente. Le agradezco muchísimo. ¿Tiene algún mensaje adicional para brindarnos, regalarnos? Bueno, cara al Bicentenario, abrazarlos, alentarlos a continuar por el camino de la paz, del diálogo de nuestro país. Estas cosas que estamos viviendo son momentáneas. Hay que salir debajo de la cama, sobre todo las personas de buena voluntad, y encarar retos para sacar lo mejor de nosotros mismos en pro del país, y sobre todo a los chicos, a los que están en el colegio y a los jóvenes que están en la universidad. Yo pertenezco a la academia y he trabajado siempre con jóvenes. Este es tu momento, no lo desperdicies. Nosotros te vamos a acompañar, pero este es tuyo. Ya la posta
tienes que abrir la mano y recibir la batuta porque te toca a ti. Y si desean poder de pronto algunos consejos generales que podría yo brindar o algunas orientaciones, estoy en acarranza290@gmail.com y me encuentran en Facebook como Alexander Carranza. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal y marcar la campanita para recibir los anuncios de nuestros próximos capítulos. Muchas gracias.